Bueno, precisamente queremos ahondar en este y otros temas y para eso saludamos al ex ministro de Economía, Hugo Lavados, rector además. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar conmigo, Mónica. A ver, lo primero que le quiero preguntar es, a su juicio, lo que ha pasado hoy día con la bolsa en China, ¿es cercano a que China tope fondo o bien todavía puede caer más? Y se lo digo en el contexto de un junio, que es cuando revienta finalmente la burbuja bursátil, que es el peor junio en décadas. Por lo tanto, ¿estamos cerca o no de que toque piso la situación bursátil, al menos en China? Mire, de lo que yo he estado leyendo, de lo que uno ve de los analistas internacionales, quienes siguen muy próximos a China, uno de los temas es que no está claro si China va a crecer siquiera al 7%, por razones de distinta naturaleza, entre otras porque una tasa de crecimiento como el que traía China sobre el 10%, muy difícil de mantener en un periodo largo. Además, también la caída de las bolsas y la caída de los precios de los commodities, entre los cuales a nosotros lo que más nos interesa es el cobre, muestra que el resto del mundo está todavía en una situación bastante frágil y no se ha recuperado del todo. Y eso muestra cómo se transmite el problema chino a todo el resto de los países y que la caída de las bolsas sea relativamente semejante a la caída de la bolsa china, que es donde hoy día estamos teniendo el gran problema. Por lo tanto, yo creo que es una pregunta del millón. Probablemente muy difícil poder definir si China está en su punto más bajo o no. Una de las cosas que tiene además China es que no es del todo clara la información que fluye de ese país. Señor Lavados, al respecto justamente, ¿qué puede hacer también un gobierno que tiene en algunos aspectos una economía liberalizada, pero que es fuertemente centralizada en otros aspectos? Por ejemplo, para rescatar lo ocurrido en la bolsa en junio, se realizó de parte del gobierno el mayor rescate bursátil de la historia mundial. Nunca ningún país en la historia había destinado tantos recursos a salvar la bolsa, pero la bolsa funciona en base a la confianza, finalmente, más allá de que un gobierno intente hacer un salvataje. ¿Puede realmente el gobierno chino parar este desplome en la bolsa? Probablemente si el desplome se debe a expectativas muy negativas, y esas expectativas están vinculadas a fenómenos muy reales de lo que está pasando en la economía china o de cualquier otro país, bueno, tan grande como China, sea difícil de tener una caída de ese nivel. La cantidad de recursos, por muy grande que sea el poder y los recursos que tenga el gobierno chino, a la larga igual van a ser insuficientes. Por el otro lado, políticas de las llamadas anticíclicas, parece ser que sería de lo más conveniente. Ahora es difícil a la distancia y sin estar en propia China, conocer, por ejemplo, qué es lo que pasa con su sistema financiero. Porque en este tipo de situaciones, una de las cosas que más hay que mirar es cómo están los bancos. Muchas veces los bancos tienen en sus reservas, en lo que tienen como resguardo, por así decirlo, de la garantía para los préstamos que tienen, acciones, y eso, si caen las acciones, van a caer el valor de esa garantía y se puede producir mayores problemas financieros. Hasta el momento, aparentemente, no tenemos grandes problemas de tipo financiero. Entre otras cosas, la reciente crisis se debió fundamentalmente a problemas financieros en los bancos de malos créditos que habían otorgado y malas inversiones. En nuestro país, por supuesto que golpea fuerte, y creo que lo que más nos interesa a nosotros es qué podemos hacer nosotros para atenuar. Es imposible evitar, como se decía recién en la nota, el impacto de lo que nos puede llegar desde el exterior. Ahora, expliquemos además a nivel mundial cuáles pueden ser los efectos cuando China, en el fondo, cuando China tiene problemas, ¿por qué es tan relevante a nivel mundial más allá del tamaño? Por ejemplo, le menciono el tema de ser dueños de gran parte de la deuda de Estados Unidos, ser dueño de bonos del Tesoro en forma masiva, las inversiones que tienen en distintas partes del mundo. ¿Podría llevarnos lo que está pasando ahora en China a una nueva crisis del tamaño de la que vimos, por ejemplo, con los subprimes, si es que finalmente este gigante tiene pies de barro? Bueno, la mayor parte de los analistas están planteando que no parece muy probable. Insisto, la crisis reciente, la del año 2008-2009, se debió a problemas muy serios
en todo el sistema financiero, que hoy día los bancos aparentemente están en una situación mucho más sólida. En el caso chino, como usted dice, Mónica, China es muy importante desde el punto de vista de comprador de productos del resto del mundo, es un gran importador. Además, es importante desde el punto de vista de los productos que le vende a los demás países, y si tiene problemas internos y sus empresas y sus fábricas no pueden reabastecerse rápidamente, eso también genera problemas en los otros países que ya se acostumbraron a comprarle a China. Y en tercer lugar, China es un país que tiene una enorme capacidad de ahorro interno, y ese ahorro es lo que les ha permitido hacer inversiones en muchos países, como el caso más conocido, ¿no es cierto?, la gran cantidad de inversión inmobiliaria, en edificios, en cosas a veces muy simbólicas, que ha hecho en países como Estados Unidos. Como bien dice, China es el principal inversionista en papeles que emite el gobierno de Estados Unidos, que además a Estados Unidos le permite mantener el déficit fiscal y le permite estar funcionando. Sí, claro. En este tipo de situaciones los problemas están tremendamente interconectados. Ahora, justamente es tanto el ahorro que tienen en China que muchos de los ahorrantes, pequeños inversores, fueron los que entraron masivamente a la bolsa, y frente a las malas expectativas de crecimiento se retiran y provocan esta verdadera estampida y caída. Preguntarle respecto de Chile, ¿qué tan fuerte puede golpear y en cuántos ámbitos también? Porque el más evidente es el cobre, y me gustaría que primero nos ayudara a poner en contexto cuánto nos afecta respecto del cobre que China, nuestro principal comprador, pase por momentos complicados. A ver, nos afecta en diferentes sentidos, algunos que son completamente negativos y otros que tienen una doble cara. En un sentido negativo, es claro el efecto que tiene el tema de la baja del precio del cobre en términos de la actividad económica en una parte significativa de las regiones del norte, puesto que el precio, de acuerdo a lo que se ha señalado y se ha dicho, y muchos estudios lo muestran, en algunos casos de minas concretas está por debajo del costo de producción. Por lo tanto, eso produce cierre en una primera etapa, y eso de todas maneras va a pasar. Va a haber presión, por ejemplo, sobre NAMI respecto al precio de compra de la producción de la pequeña minería, porque a los precios actuales del cobre internacional, esa pequeña minería no resiste, tiene costos mucho más altos. A nivel de las empresas más grandes, eso también genera problemas. Ya hemos visto la cantidad de recursos que pierde Codelco, por ejemplo, con la mina en El Salvador. Eso es complicado. Un segundo efecto tiene que ver con los ingresos fiscales, y eso tiene que ver además con los recursos con que cuenta el Estado para todos los gastos que son importantes en el país. Cayendo el precio del cobre, caen las utilidades de las empresas, y por lo tanto el ingreso que tiene el fisco por ese concepto es bastante más bajo. Por último, hay claramente un efecto sobre el tipo de cambio, ¿no es cierto? El precio del dólar está muy alto, hace muchos años que no estaba por sobre 700 pesos, y eso tiene un efecto en que se encarecen las importaciones. Se va a observar incremento de precio en muchos productos importados, ya se está observando de hecho, pero a la vez también beneficia a quienes venden al exterior productos que no sean cobre o productos que no sean materias primas. Ahora, si el resto del mundo también se debilita como consecuencia del fenómeno chino, a lo mejor van a comprar menos productos chilenos. Por eso le digo, el tema de la interconexión de los problemas hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo creo que la economía chilena está en un pie sólido, todos pensamos eso, tenemos reservas fuera de Chile importantes, pero es necesario tener conciencia que eso no puede significar un efecto demasiado grande ni demasiado expansivo, porque por el otro lado podemos tener aumento de precios, por lo que le señalaba el tema del tipo de cambio al alza. Yo creo que es una situación compleja. Por lo demás muestra una cosa, históricamente en Chile, todos los problemas económicos importantes siempre han tenido como detonante crisis económicas internacionales. Eso es una constante en nuestra historia económica. Preguntarle, ¿debiera intervenir el Banco Central en este contexto con un tipo de cambio, con el dólar presionando al alza y por lo tanto presionando también en el sentido de que podría subir la inflación? ¿Qué hay de eso? ¿Qué debiera hacer a su juicio el Banco Central?
Mire, históricamente yo creo que está muy probado que el tema de las intervenciones del Banco Central para bajar presiones al alza del tipo de cambio, en general no tienen efectos duraderos, y el costo que tiene para el conjunto del país destinar recursos a eso es extremadamente alto. Yo creo que existe bastante acuerdo entre una parte significativa de quienes analizan estos fenómenos que el tipo de cambio es un buen mecanismo para absorber este tipo de problemas y por lo demás las alzas de precios se producen mientras el tipo de cambio se permanezca alto, no es algo permanente y eso a su vez permite ajustar el resto de las actividades. Habíamos estado viviendo una renta por el cobre. Yo creo que eso se ha estado acabando. ¿Aprovechamos bien esa renta porque todavía se ve una economía altamente concentrada en la venta de materias primas, con poco desarrollo de tecnología, concentrada muchísimo en algunos mercados? ¿En qué se equivocó la exconcertación y la nueva mayoría ahora? A ver, lo que pasa es lo siguiente, es que estos fenómenos es fácil señalar a posteriori, que podría el país haber hecho algo distinto. En general, el que hace esas cosas, el que hace esas transformaciones, desde el punto de vista de proyectos de inversión en otros sectores, siempre es el sector privado. Y el sector privado reacciona a ciertos estímulos e incentivos. Por lo tanto, quizás los problemas vinieron por el lado de que no se generaron suficientes estímulos o incentivos para tener una diversificación adicional. Ahora, diversificación hemos tenido. Basta con ver el crecimiento que se ha producido en los últimos 20 años con las exportaciones frutícolas, de la agroindustria, de la industria alimenticia. Yo veo por el tamaño del país que es un poco ilusorio que nosotros seamos grandes productores de productos high-tech, de alta tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que estar más incorporada en procesos productivos de aquello que tenemos más abundancia, que son otro tipo de recursos naturales y cómo se transforman con mayor valor agregado, pero eso no lo va a hacer por un decreto del gobierno. Eso requiere estímulo, requiere focalización de ciertos esfuerzos, particularmente en temas de investigación y desarrollo tecnológico. Sí, hay muchos. Yo creo que ahí puede haber habido un error, se gastó insuficientemente en materia de desarrollo tecnológico. Justamente eso es lo que le preguntaba, porque más allá de ser capitán después de la batalla, creo que 25 años desde el retorno a la democracia, es cierto, hubo un gobierno de Sebastián Piñera, pero mayoritariamente gobernados por la nueva mayoría, dan como para suficiente plazo para pensar. Era uno de los temas relevantes, cada cierto tiempo nos hablaban de que íbamos a llegar al desarrollo, siempre también nos están diciendo que hay que diversificar, que hay otros países pequeños también en población y que han sido pioneros en desarrollo de tecnología y no parece ser el caso de Chile. Quisiera preguntarle si en este contexto en el que estamos, con la situación económica internacional tal como se la ve y como se ve también la situación interna, ¿es momento de seguir con las reformas, ponerles pausa, dejar algunas? ¿Cómo cree usted que debiera concretarse este realismo sin renuncia? ¿Con renuncias? ¿Ya qué? A ver, hay un muy viejo dicho, ¿no es cierto?, que dice que hay que ser un tanto ingenuo o no muy inteligente para no cambiar si cambian los datos. Yo creo que hay un tema de que cambiar los datos. Esta situación del contexto internacional no era tan clara ni muy predecible hace 2 o 3 años atrás. Y en segundo lugar, mi opinión es que aun cuando el escenario internacional fuera muy bueno, continuar con estas reformas específicas que está impulsando el gobierno, yo creo que igual le hace mal al país. Yo no estoy convencido que muchas de las reformas que se han planteado hayan sido desarrolladas de forma correcta. Y se ha mezclado mucho el tema de los objetivos, que sí yo creo que son ampliamente compartidos, de mayor equidad, mejorar la distribución del ingreso, darle más oportunidades a todo, con ciertos instrumentos que han sido tomados casi como objetivo en sí mismo. Y en ese sentido, temas como una reforma tributaria mal hecha, como una reforma educacional, en mi opinión, hecha al revés, como una reforma que se anuncian
en otros campos que tampoco dan cuenta de una situación real. Por lo tanto, sí creo que lamentablemente en el contexto internacional va a forzar a tener ciertas renuncias. De todas maneras, creo que hubiera sido preferible cambiar el sentido por donde hemos estado transitando. ¿Son malas renuncias las renuncias que están en carpeta? O sea, perdón, ¿son malas reformas las reformas que están en carpeta y que se han llevado adelante derechamente? A ver, yo creo que el juicio no es fácil hacerlo tan categóricamente, pero yo creo que la forma como se han planteado concretamente los proyectos de ley, en varios de los casos que hemos estado conversando, sí me permiten a uno llegar a la conclusión que han sido malas reformas. Yo creo que, entre otras cosas, han sido malas porque no van a lograr los propios objetivos que se plantearon. ¿Por ejemplo? Son, desde ese punto de vista, reformas bastante ineficaces. Por ejemplo, el tema de la reforma educacional, estoy hablando del nivel escolar, que es lo que se conoce. Haber empezado por el proyecto de los 3 no, ¿no es cierto? Y que significa que se va a gastar una enorme cantidad de dinero en comprar inmuebles que ya existen, no mejora nada la calidad. No poner acento, junto con mejorar la situación de los profesores, también en la evaluación de la calidad y de su desempeño, yo creo que no es una buena reforma. Y en el tema laboral, creo que estamos demasiado entrampados en el tema de si se hace o no con reemplazo durante una huelga. Creo que ese no es el problema más importante, porque probablemente el problema más importante es cómo generamos más flexibilidad en un mundo que está cambiando mucho. En Chile es muy difícil contratar por jornadas parciales, por hora. El trabajo de las mujeres no está suficientemente bien considerado y les cuesta mucho, además, con un altísimo porcentaje de mujeres jefas de hogar, de tener al cuidado sus hijos, y no se pone suficiente acento en salas cunas y jardines infantiles. Entonces yo creo que hemos andado por un mal camino, desgraciadamente. Usted, evidentemente, como militante de C, me imagino que evidentemente votó por Michelle Bachelet para las elecciones presidenciales. Así es. Ya. Si usted hubiera sabido que el gobierno iba a desarrollarse como se desarrolló y con las reformas como se han desarrollado, ¿usted hubiera votado igual por Michelle Bachelet? Honestamente, creo que no. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Hubiera votado nulo? No, en ese caso Evelyn Matei, hubiera ¿qué hubiera votado hecho? en blanco, nulo. No, por ningún motivo. Yo creo que una de las cosas básicas de la democracia cristiana es que no estamos de acuerdo con la derecha en temas muy profundos, en temas éticos, en temas de valores y temas de principios. ¿Pero le parece entonces que no ha sido un buen gobierno? No, yo creo que no ha sido un buen gobierno. Pero eso no significa que hubiese preferido un gobierno de la derecha. Entiendo. Son dos cosas distintas. ¿Cuál cree que tiene que ser el rol de la democracia cristiana entonces en este gobierno? ¿Y en la nueva mayoría tiene sentido que siga en la nueva mayoría la democracia cristiana? Mire, yo de verdad no estoy muy involucrado en los temas políticos del partido. Yo creo que hay un tema central. Yo creo que la democracia cristiana es un partido de centro y yo creo que tiene que fortalecer ese concepto de representación a amplios grupos de clase media, pequeños y medianos empresarios, y yo creo que muchas veces eso se confunde con ciertos planteamientos que parecen muy populares, pero que en realidad no le están dando satisfacción a esos amplios grupos. Yo creo que la única manera que la democracia cristiana, en mi opinión, entiendo mucho más de economía que de política, por cierto, tenga sentido y perdure sus principios en nuestro país, es que de verdad sea un partido de centro. Así lo veo yo, por lo menos. O quizás lo que me gustaría. Señor Lavados, de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, ¿este ha sido el peor? A ver, yo creo que las comparaciones son complejas porque las situaciones son distintas, los puntos de partida son distintos. Además, es evidente que el país había llegado a un nivel de su crecimiento, de su desarrollo, en que era necesario hacer muchos cambios. Siempre un gobierno que tiene que hacer cambios genera resistencia y genera dificultades. Ahora, yo creo que este gobierno ha tenido un problema
estructural, y es que no se define bien el camino. Están definidos algunos objetivos, no todos muy claros, pero que además los caminos han sido de pronto por un lado, de pronto por otro, dando satisfacción al sector izquierda, dando a veces satisfacción a otros sectores. Yo creo que en ese sentido ha faltado una línea clara que siga el gobierno. Yo no sé qué va a pasar eso con la nueva mayoría. Lo que sí sé que hoy día estamos entrampados, en mi opinión, estamos entrampados en discusiones que no son las más importantes para nuestro país. Y para cerrar brevemente, se nos acabó el tiempo, ¿tiene alguna claridad respecto de finalmente cómo se va a zanjar el tema de la gratuidad? ¿Cree que ya se cerró el tema con el nuevo cambio de criterios? ¿Cómo le parece que se ha manejado en definitiva eso brevemente para cerrar? Usted como rector además de la Universidad de San Sebastián, una universidad privada. Sí, le puedo responder con una opinión que fue bastante unánime desde distintos puntos de vista. Por cierto, hoy día en la mañana en un seminario importante que hubo, que la Fundación Chile, que organizó Equalis y Cinda, con distintos actores, distintas personas de muy diferentes, insisto, universidades y pensamientos. Yo creo que la reforma, la gratuidad, la forma concreta como el gobierno la ha planteado, ha tenido una rara virtud. Están todos de acuerdo, los actores y los analistas, en que es una mala forma de empezar este tema. Por lo tanto, yo creo que siempre es posible hacer algo distinto, algo mejor. Y probablemente una política mucho más ambiciosa, gastando lo mismo, de becas y refuerzo a las universidades estatales, quizás lo que corresponde en este momento, porque si no nos vamos a meter en un camino muy difícil después de deshacer, con demasiadas complicaciones, porque está lleno de indefiniciones y sería súper largo y entiendo que no hay tiempo para explicarla. Señor Lavados, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, dándonos su opinión sobre el contexto económico y político. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches.